tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces pasamos de esto, hermano. Es un plan grande y maravilloso. Pasamos de estar pensando que la vida es un accidente, que yo soy un accidente, que mi vida no tiene propósito, a ser un protagonista, a ser parte del plan de Dios, ¿sí? A tomar mi lugar en el plan divino. El plan de Dios es muchísimo más grande que nosotros, pero estamos incluidos en él. Somos participantes de ese plan. ¿Comprende, hermano? No están por accidente. Dios los hizo nacer en este tiempo y tiene un plan para que ustedes lo lleven a cabo. Son protagonistas, hermano. Ustedes ven a ver una película, siempre hay una persona en la cual la cámara se enfoca más, y él es el héroe o es el villano, qué sé yo. El protagonista de la película, la estrella de la película. En cierta forma, cada uno de nosotros en el plan de Dios tenemos un protagonismo. Sí, cada uno de nosotros, lo vemos en la Escritura. No podemos luchar contra ella. Dice que Él lo estableció y lo determinó de esa manera. Entonces, ese rincón que es tu mundo, donde tú vives tu mundo, Dios te puso allí para que tú llevaras a cabo el plan que Dios tiene específicamente para ti. Cada uno de nosotros tiene su propia jornada, su propia misión, su propio trabajo. Nadie puede hacer el trabajo que cada uno de ustedes puede hacer. ¿Sabía eso? Nadie puede hacer lo que cada uno de ustedes puede hacer. Dios les dio a cada uno una manera de hablar, de dirigirse, de ayudar, de servir, de lo que sea. Dios se los dio para que lo lleven a cabo. Y si nosotros pensamos que estamos por accidente, que me casé aquí porque es la que ya, pues es lo que me tocó. No, Dios tenía un plan específico para eso, aún las experiencias que parecen que no tienen sentido. Dice la Escritura que todas las cosas le ayudan para bien. Hay un plan específico. Cuando Esther, la sobrina de Mardoqueo, no Esther Peñalosa, se estaba excusando, hermanos, de sus responsabilidades, cuando la escogieron para reina, Mardoqueo fue y habló con ella y le dijo, oye, ¿qué vas a hacer? Quiso excusarse, quiso salir del embrollo ese, no quería la responsabilidad. Y le dijo, a lo mejor tú estás allí, ¿verdad? Porque es el plan de Dios. Para esta hora Dios te puso allí, ¿me entiendes? Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de ver la vida, nuestra vida, y verla como el propósito de Dios, y preguntar, no por qué estoy allí, sino para qué estoy allí. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi parte? ¿Verdad? Un hermano me acuerdo que llegó a la iglesia y me dice, hermano, dice, ¿por qué no empieza un estudio bíblico? Bueno, a lo mejor Dios te trajo aquí para que empieces una reunión de oración a tal hora. Quería empezar un ministerio de oración, ¿verdad? A lo mejor Dios te está poniendo eso a ti, ¿me entiendes? Entonces, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un propósito, ¿me entiendes? No hay nada de accidente. Hermano, si Dios sabía dónde andaban estos hombres, Dios supo cuándo Jesús iba a nacer, el mejor tiempo apropiado, porque había el idioma común, había las calles para viajar y todo. Dice la Escritura, hermanos, que Él conoce a las estrellas por su nombre, te conoce a ti también. Dice la Escritura, hermano, que Él se encarga de alimentar los pajarillos y de vestir a las flores. Él se encarga también de asegurarse que tú tienes el equipo que necesitas para llevar a cabo el propósito que Dios tiene para ti, ¿me entiendes? Mire, a Job, cuando el Señor hablaba con él, Job quería razones de por qué Dios actuaba de un modo, no estaba de acuerdo Job, cómo Dios hacía las cosas, básicamente. Como muchas veces nosotros no estamos de acuerdo. Sin embargo, viene Dios y le pregunta, miren la pregunta tan tierna que hace en Job capítulo 38, verso 41. Fíjense, miren, dice, ¿quién, le dice el Señor a Job? ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Piense en eso, hermanos. Piense en eso. Es un cuervo. ¿Quién le preparaba? Y está preguntando a Job, le dice, ¿quién tú crees que hace que el árbol genere lo que va a comer el cuervo o el alimento que los cuervos comen de todo? Y es Dios el que lo prepara. ¿Entiendes? Es una declaración muy tierna y muy poderosa, ¿verdad? ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Dice, cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Dios es maravilloso y Dios tiene cuidado de nosotros y nos conoce y nos puso en el tiempo exacto, en el momento que nosotros deberíamos de estar
Así que la pregunta no es por qué estoy aquí. Ellos estaban ahí y se brincaron a esa ciudad de seguro, pero tenían buscando el plan de Dios, el plan celestial, lo que Dios les había llevado para hacer. Y este verso número 2. Y Pablo dice, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo no improvisaba, hermanos. No hacía nada nuevo, hacía las cosas del mismo modo. Sabíamos qué esperar de Pablo, hermano. Era consistente. ¿Me entienden? Pablo no estaba tratando de impresionar a nadie, no estaba tratando de hacer las cosas más modernas. No. Estaba haciendo las cosas del mismo modo como se habían hecho siempre. Incluso a los filipenses del apóstol Pablo les escribe, les dice, hey muchachos, a mí no me cuesta ni nada escribirles las mismas cosas. Sí, no me cuesta nada. No estaba buscando protagonismo. Le estaba estableciendo firmemente el fundamento de Dios. Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Es lo que es el mensaje de Pablo. Él decía, ¿verdad? No le puedo hablar de otra cosa, le voy a hablar de Cristo nada más. Entonces, no hacía nada nuevo, hermanos. En otro lugar, Jeremías 6:16 dijo, volveos a las sendas antiguas, a la misma cosa, pues lo que funciona, lo que da vida, a buscar el testimonio de Dios, lo que ya Dios hace. Fíjense cómo dice Jeremías, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Las sendas antiguas, ¿sí? Son nada nuevo. Pablo no estaba tratando de ser moderno, no estaba buscando hacer nada nuevo. Él llegaba y hacía la misma cosa, como acostumbraba, dice. Y fíjense, no iba corriendo, no llevamos un mensaje de 1 minuto. He escuchado, hermanos que dicen, no, pues un sermón de 1 minuto. Porque en un tiempo donde queremos el estímulo rápido, donde no tenemos una atención muy larga, por así decir, ¿verdad? Hoy Pablo se sentaba con ellos 3 días de reposo, sin prisa, discutiendo con ellos, conversando con ellos, ¿verdad? Contestándole las preguntas, ¿verdad? Yo sé que hoy día queremos todo rápido, y si no funciona algo rápido nos cansamos, ¿sí? Si estamos acostumbrados a ese sistema. Dios guarde, se tarde mucho la mesera en el restaurante, hermanos, o en el drive-thru, o qué sé yo, ¿verdad? Es la vida que llevamos. Pero Pablo estuvo 3 semanas, hermano, 3 semanas explicándoles la misma cosa, diciéndoles lo mismo. Y yo me encuentro muchas veces hablando con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, y es el mismo mensaje, la misma cosa. Guarda la fe, acércate a Dios, sé generoso, sirve, da. Porque yo sé que esas son reglas, son leyes físicas, espirituales, que funcionan. Acércate a Dios. No hay un camino más mejor. ¿Entiendes? Lo mismo. No hay un mensaje distinto. Entonces Pablo estaba asegurándose de eso, discutiendo con ellos. Dice el verso 3, declarando y exponiendo, dice, por medio de las escrituras. Cuando habla de declarar, está hablando de abrir, les abría el entendimiento, les explicaba las escrituras, y es la misma palabra que Jesucristo utilizó cuando le dijo al que estaba sordo, que se abrieran sus oídos. Es el mismo. Entonces Pablo hacía lo mismo, ¿verdad? Les abría las escrituras, dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, hermano. Era necesario. Porque la paga del pecado es la muerte, lo sabemos todos. Ahora, pregunta número 1. ¿Cómo sabe usted que Jesús pagó por nuestros pecados? ¿Cómo sabemos? La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿cómo sabemos que Él pagó por nuestros pecados? ¿Cómo sabemos que nuestros pecados han sido cubiertos por lo que hizo Él? Si un hombre lo envían a la prisión y usted lo ve caminando, quiere decir que ese hombre ya pagó la deuda que tenía con la sociedad y por lo tanto está libre. ¿Entienden? Entonces la razón que Dios, que sabemos el recibo, la prueba de que sabemos que Jesús pagó por nuestros pecados, es que Él resucitó. Esa es la prueba. Si usted no sabía que cuando dice la Escritura que Él resucitó para nuestra justificación, es porque podemos ver que Él resucitó, quiere decir que pagó la deuda, porque la muerte era la prisión.
Pero la prisión no podía detenerlo. ¿Por qué? Porque él resucitó, pagó por esa deuda. Pudo salir de ahí, ¿verdad? La deuda quedó pagada, ¿verdad? Hechos capítulo 2, verso 24 dice, al cual, a Jesús, Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A un hombre que ya pagó la deuda de la sociedad, la ley no le puede hacer nada. No lo puede ir a arrestar por la misma cosa. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo crimen. ¿Me entiendes? Está establecido. Pagaste la deuda, ya no te pueden retener. No te pueden ir y buscar y volverte a encerrar. Entonces, el Señor enfrentó la muerte para que nosotros no tuviéramos que enfrentarla. Juan capítulo 8, verso 51 dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Él sí la vio, nosotros no la veremos, la muerte. ¿Ok? Entonces dice, era necesario que el Cristo padeciese. Miren, hermanos, esto es algo tremendo. Hay 2 lugares, ahí está el cielo y está el infierno. En el infierno hay más justicia que en el cielo. ¿Se había pensado eso? En el infierno todo el mundo recibe lo que se merece, el lugar más justo. En el cielo no. ¿Entienden? En el cielo reciben la bendición de vida eterna, de perdón de pecados, la herencia de un reino, la comunión con el pueblo de Dios, una vida eterna, tesoros escondidos, una ciudad no creada por ningún hombre, ¿me entienden? No es algo que merecemos. El cielo no es un lugar de mucha justicia, o no es el lugar más justo, porque nosotros no merecíamos todo eso, sin embargo se nos dio. El infierno es el lugar justo, porque ahí la gente está recibiendo lo que merece, ¿me entiendes? Entonces era necesario que Él padeciera para poder salvarnos y que nosotros tuviéramos acceso a ese lugar tan maravilloso y a esa presencia de Dios tan maravillosa. Y nosotros, al pensar en que nos llama colegas, en que nos llama amigos, en que nos llama hermanos, y el pensar que un día el Señor, dice la Escritura, que nos va a servir en la cena de las bodas. Jesús nos va a servir. Hermanos, eso es algo increíble para mí. Eso es algo increíble. Entonces, vemos ahí que era necesario que el Cristo padeciese. Entonces Pablo venía semana tras semana, declaraba exactamente lo mismo. Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo, es el ungido. No es una religión como el judaísmo, el budismo, todo lo que cabe en ismo. Es una persona. ¿Por qué es importante eso? Porque Jesús es el único que pudo morir, que pudo resucitar, que pudo pagar por nuestros pecados, que pudo tomar nuestro lugar. Ninguna religión puede morir por usted. Ninguna religión puede pagar por los pecados tuyos y mis pecados. No pueden hacer, no pueden resucitar por mí. ¿Me entiendes? Se necesitó de Jesús. Ese era el mensaje de Pablo. A Jesús, dice, ese es el que necesita. No puede tener la religión del judaísmo, porque no puede hacer nada por ti. No importa qué religión tomes. ¿Entiendes? No importa cuán bueno seas. No, se necesita, la paga del pecado es la muerte. Era necesario que muriera en la cruz el Señor y pagara por nosotros. ¿Sí? Entonces Jesús murió y resucitó. La muerte no lo pudo detener, ¿verdad? Así que por eso Pablo el apóstol fue capaz de decirle a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu lanza? ¿Dónde está con lo que me puede hacer daño? No puede, porque la muerte no puede retener nuestra vida, porque tenemos la vida de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. No puede retener nuestra vida la muerte, hermanos. No puede. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Cristo en nosotros. Y en la resurrección el Señor va a resucitar estos cuerpos, hermanos, que tenemos. El Señor los va a transformar. Cuando Él venga, dice la Escritura, dice, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Los que están muertos, hermanos, cuando la trompeta suene, el Espíritu de Dios nos va a hacer que se levanten. Y esos mismos cuerpos van a ser transformados. Todos nuestros huesos, así que y dice la Escritura que el Señor va a restaurar todo. A mí el cabello que se me cayó, el Señor me lo va a poner de regreso. ¿Sabía usted eso, hermano? Amén. Eso es bíblico, hermano. Amén. Los dientes que se me han caído los van a volver otra vez. Vamos a ser hechos perfectos. Por 1000 años tendremos un cuerpo restaurado, nuevo. Dice que ni aún un cabello se perderá, hermano. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Amén.
Yo ya los perdí, ¿sabe Dios en cuál drenaje se quedaron? Pero ningún cabello se perderá. Es lo que dice la Escritura, no se perderá. ¿Entiendes? Es algo maravilloso. Nada se va a perder, ninguna cosa. Aquello que tú piensas que te quitaron, que creerás que se perdió, no es así. Ninguna cosa. Dios, el Señor te restaurará todas las cosas. Eso es una promesa de Dios. Amén. El verso 4 dice, y algunos de ellos creyeron, dice, y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, gran número. Algunos creyeron. Y mujeres nobles no pocas. Cuando habla de mujeres nobles, está hablando, usa la palabra griega protos, que significa primero. Eran mujeres principales, pues. Mujeres con influencias, esposas de magistrados, esposas de políticos. Eran primeras, pues. Eran mujeres principales, importantes. Eso fue una de las clases de los problemas que hubo en Tesalónica. ¿Por qué? Porque todo el dinero, hermano, que estas mujeres gastaban en la religión romana, porque costaba dinero, no era gratis. Ahora iban a utilizar todo ese dinero que ellas invertían en esos templos paganos y sacrificios, todo eso, ahora lo iban a llevar a la iglesia. ¿Entiendes? Entonces era una esto que escribe Lucas está estableciendo la razón por qué la iglesia fue establecida. Creyeron. Y no solamente creyeron personas sin dinero, sino gente que tenía influencias, y dice mujeres nobles, no pocas, mujeres principales, no pocas. Entonces los judíos obviamente dice que no creían, los judíos que no creían, y ahí la palabra no creer no es aquel que no tiene entendimiento para comprender el mensaje, no. El no creer, el incrédulo, es aquella persona que rehúsa someterse, rehúsa aceptar, aunque vea la evidencia, aunque sepa que ahí está la respuesta. Ese es el incrédulo, aquel que la rechaza, pues aquel que no la quiere. No porque no entienda, no porque no vea. Jesús le preguntó a los fariseos, ¿por cuál de mis buenas obras me apedrean? Y ellos no pudieron contestar, le dijeron, no, por ninguna buena obra te apedreamos. Porque ellos no podían aceptar el mensaje de Jesucristo. Esa es la única razón. Entonces, cuando usted habla con alguien que no quiere creer en Dios, con un ateo. El otro día venía hablando con un musulmán. Me tocó manejar con él por un buen rato, gracias a Dios. Y estuvimos hablando, y él me estaba hablando de su religión. Bueno, me confesó, me dijo que él era musulmán y que él creía en eso. Le digo, ¿qué? Bien, le digo. Le digo, déjame te pregunto, le digo, ¿cuántos milagros hizo Mohammed? Y me dice, ninguno. Y entonces, ¿por qué vas a agarrar el mensaje de este hombre que jamás hizo un milagro en lugar de Jesucristo, cuyos milagros están históricamente verificados por gente que aborrecía el cristianismo? ¿Cómo le vas a creer tú si le pides dirección, cómo llegar a un lugar, a un hombre que está vivo y a un hombre que está muerto? Obviamente vas a querer la dirección del hombre que está vivo. No vas a venir acá con aquel, porque no te puede dar dirección. No resucitó, o Buda, o Confucio, quien tú quieras. Jesucristo es el único que ha resucitado de entre los muertos. Su testimonio es verdadero. ¿Me comprenden? Entonces, algunos de ellos no creyeron, no quisieron la evidencia, hermano. ¿Sí? Y dice, teniendo celos, ¿verdad?, tomaron consigo a algunos ociosos. Estaban perdiendo influencia entre la gente. Van, hermanos, y contratan a una banda de gente, como lo hacen todavía hoy los políticos. Y dice, y los contrataron a estos hombres ociosos. Estas personas estaban en el mercado ahí, como a veces usted los ve en la Home Depot, en algún lugar, y luego va usted los contrata. Pero estos hombres eran malos, ¿verdad? Algunos ahí en la Home Depot que son muy buenos para cobrar, y luego nos dejan ahí con el trabajo tirado, ¿verdad? Estos eran hombres malos, y juntando una turba, dice, alborotaron la ciudad. ¿Sí? Fueron estos hombres contratados con ese propósito, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Mire, Jasón, hermano, llegaron los hermanos, los vio, él siendo un judío hospitalario, recordando de que así se acostumbraba en la antigüedad a ser hospitalarios con los otros hermanos, pues les abre la casa, ¿verdad? Los hospeda y viene entonces a pagar un precio también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también lo envolvieron en esto que está pasando. Él no predicó, él no era un apóstol,
pero los estaba, aiding and abetting, estaba ahí de su lado y pues era parte también, iba también a llevar parte, ¿verdad? Entonces algunos creyeron, pero los judíos que no creían, tomando consigo algunos ociosos, alborotan la ciudad. ¿Cuál era lo que está pasando aquí, hermano? ¿Qué es el hecho tan fuerte que está pasando? Número uno, el hecho era que el mensaje estaba siendo aplastado, ¿sí? Lo estaban deteniendo. El hecho era que la ciudad se volteó contra ellos. Número dos, el hecho es que todo indicaba que no iba a funcionar este asunto. Piense todo esto, hermano, porque esto aplica a su vida y aplica a la mía constantemente en nuestra propia vida. Piensen en eso, ¿ok? Su mensaje, su manera, su propósito de vida, lo que ellos estaban dedicando, estaba siendo aplastado. La ciudad no quería trabajar con ellos, obviamente estaba contra de ellos. Todo indicaba que no iba a funcionar. Pero necesito que vean esto, el testimonio de lo que dice la palabra, ¿sí? Dice esto, que la fe se sostiene frente a los hechos. Ejemplos. Los hombres, el hecho número uno es que los hombres de 99 años y las mujeres de 90 no pueden tener bebés. Pero Abraham y Sara los tuvieron, ¿verdad? El hecho es que si quieres tú sacar a un pueblo de Egipto, no buscas a un anciano de 80 años y al que lo persiguen para ir a sacar, para enviarlo que saque al pueblo. No haces eso, hermano. Hecho número dos. Hecho número tres, si quieres tomar una ciudad amurallada, no mandas a un ejército, a una banda de músicos, a darle vueltas a la ciudad para que se destruyan las murallas. No haces eso, ese es el hecho, esa es la realidad. Sin embargo, las murallas cayeron. ¿Me comprenden? Hecho número 4. Si quieres matar a un gigante de 3 metros, no mandas a un joven con 5 piedras. Mandas a lo mejor que tú tienes, al más grandote. ¿Me entiendes? No tiene sentido. Ese es el hecho número 4. Hecho número 5. Si quieres evangelizar al mundo entero, no buscas a Saulo de Tarso, porque él había jurado que lo iba a destruir, pero Dios lo hizo. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Dios tiene una historia larga de ignorar los hechos que tú enfrentas. No importa qué hechos enfrentas. A veces las cuentas no te van a cuadrar, pero Dios no le importa. Dios, los hechos que tú enfrentas, tienes que verlos con los ojos de la fe, porque la fe es más fuerte que lo que está delante de ti, porque siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Dios tiene un historial largo de que no le importan los hechos que estás enfrentando, hermano. No le importan. No importa que estés en bancarrota, Dios te puede sacar de allí. No importa que tu matrimonio está casi en la basura ya para que se lo lleve el sistema de waste management. Dios tiene un propósito y Dios tiene poder. Sí, tienes la fe y tienes el propósito y crees en Dios y estás bajo en su propósito, en su plan, ¿verdad? Entonces, Dios tiene una historia larga de ignorar completamente los hechos. Pablo llegó con el mensaje, algunos creyeron, pero entonces llegaron los hechos. ¿Qué era? Que la ciudad estaba en su contra, la turba, el alboroto, la oposición. Y en esos días, hermano, era el tiempo de Roma. Era muy peligroso ser un alborotador, te perdías la vida, deshacían tu movimiento. Si alguien te acusaba de alborotador, no ibas a terminar bien, hermano, ibas a perder todo lo que tenías, incluyendo la vida. Era algo peligroso y esto es lo que los acusaban, ¿sí? Entonces Pablo ya con ese mensaje, algunos creen, gloria a Dios, entonces, pero viene entonces la realidad, digamos, de lo que ellos están enfrentando. La turba, el alboroto, la oposición, la ciudad en contra. Todo el mundo hubiera dicho, es imposible, no se puede. Pero Pablo había aprendido que los hechos no tienen la última palabra, ¿sí? Los hechos no tienen la última palabra. Ahora, la fe no niega los hechos. La fe no niega los hechos. Yo entiendo cuando tengo cuentas que pagar, entiendo cuando hay alguna dificultad, lo entiendo, ¿sí? Pero no lo veo con mi propia fuerza. Entiendo cuando lo está ocurriendo, lo comprendo. Pero entiendo también que no estoy caminando solo. ¿Comprende, hermano? Entonces, esa es la historia, esa es la experiencia bíblica. Quizá tendrá una montaña que no puede escalar.
algún obstáculo que no puede rodear, que está muy amplio, alguna relación que no se puede reparar, una situación que no tiene salida visible. Pero la fe mira los hechos directamente y le dice, sé que esto parece imposible, usted lo puede ver intelectualmente, que los números no cuadran, la ciudad está en contra, la turba está formada, pero también deben saber que Dios sabe cómo. Porque la fe que hizo caminar a Abraham es la misma fe que hizo a Moisés regresar, es la misma fe que le permitió a Josué conquistar Jericó, y es la misma fe que hemos heredado nosotros también. Esa es la misma fe, no importa qué es lo que está enfrentando, porque es lo que la Biblia, la Escritura nos enseña. Porque mire cómo termina Hechos capítulo 17. La turba alborotó la ciudad. Eran unos cuantos hombres, hermanos. Eran Silas, que era profeta, no era un guerrero. Estamos hablando de que era Lucas, un doctor, hermano. Estamos hablando que era Pablo también. Y Jasón, que tenía era hospitalario. Era todo contra una turba, contra los magistrados, contra los sistemas, hermano. ¿Sí? Pero dice la Escritura que la turba alborotó la ciudad, pero que algunos creyeron, el mensaje no murió, algunos habían ya creído, y esos hermanos que habían creído, como usted ha creído, como yo he creído, son los que cambiaron la vida en Tesalónica, en los que pueden cambiar la vida en nuestra propia vida también, en su propia casa, en su propio trabajo, en lo que sea que la vida nos está llevando. Entonces, nuestro trabajo es que el hecho que está delante de nosotros es ponerlo frente a Dios y recordar que su récord, que su historia de Dios es que los hechos no equivalen al propósito, al plan, al poder de Dios, para que Él pueda llevar a cabo su propósito en nuestra vida, a través de nuestra vida, para la gloria de Dios, hermano. Esa es la realidad, ¿me entiendes? Estos hombres estaban en una ciudad que se oponía al mensaje. Tú no sé la dificultad que enfrentas, pero si tú has creído en Dios, tú tienes a Dios de tu parte para poder enfrentarla y tener una victoria como la que tuvieron estos hombres. No hay razón por la cual no. Porque hemos de empezar a desconfiar de Dios. Porque hemos de empezar a creer que Dios ya ha cambiado. La Escritura nos dice que Él no cambia, hermanos. Sí, el Señor no cambia. Dice la Escritura en el verso 6, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos trastornan al mundo entero, también han venido acá. No encuentran a Pablo, no encuentran a Silas, agarran a este hombre y lo llevan delante de las autoridades. Entonces, y el asunto era, estos que trastornan al mundo también han venido acá. No dijeron, estos que predican cosas interesantes, estos que tienen buenas ideas, estos que traen una filosofía alternativa. No, dijeron, estos que trastornan al mundo, que ponen las cosas al revés, que desestabilizan, que sacuden lo que parecía que no debía moverse. Tenía un orden en su mundo. César era el rey. Roma la autoridad suprema. El poder decidía quién era quién. Pero llegaron otros hombres y dijeron, no, hay otro rey. Y su nombre es Jesús. Sí, con eso. Entonces, vemos, no es de extrañar que se alborotaran, hermanos. ¿Verdad? No es de extrañar que se alborotaran. Ahora, aquí está, para terminar, aquí está la premisa. ¿Verdad? Algo que necesitamos escuchar hoy. El Evangelio y lo que el Evangelio promueve va a incomodar. Nos va a incomodar a algunos. Si el mensaje que nosotros tenemos no molesta a nadie, a lo mejor el mensaje que tenemos no vale la pena escucharlo, ni vivirlo, ni compartirlo. El Evangelio no es una decoración social, no es una motivación personal, no son consejos para vivir mejor, es una declaración de guerra contra todo el sistema que pone cualquier cosa en el lugar que le pertenece a Cristo, hermanos. ¿Me comprenden? Es una declaración de guerra contra todo sistema que pone
a cualquier cosa o cualquier persona en el lugar que le pertenece a Cristo. Hay otro rey, decían. Y esas tres palabras desordenaron el mundo de ellos. ¿Por qué? Porque el dinero ya no era el que mandaba allí. Desordenaron el mundo del poder porque el poder humano tiene límites. Desordenaron el mundo del miedo porque el miedo pierde su fuerza frente a un rey que venció la muerte. Desordenaron el mundo de la autosuficiencia porque nosotros ya no somos el centro, porque hay otro rey. Y ese rey se llama Jesucristo. Jasón se quedó en la ciudad y se quedaron ahí Silas y se quedaron ahí también a Timoteo, y envían a Saulo, a Pablo, a continuar el viaje. Y se quedaron ahí y tenemos la iglesia de Tesalónica, la cual estaremos estudiando. La iglesia que recibió, hermano, revelaciones del apóstol Pablo acerca de la venida de Cristo, acerca de la resurrección de los muertos, acerca de las señales que vendrían antes de su venida. Una iglesia bendecida, hermano. Una iglesia a la cual Dios lo había enviado con ese propósito y el Señor cumplió con ellos. Si algo nos debemos de quedar con esto, es que los apóstoles fueron obedientes al llamado. Los apóstoles confiaron en que Dios era el que estaba al control. No vieron las cosas con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Los apóstoles creyeron que Dios es el mismo. Y que el mismo Dios que hizo lo que hizo con Abraham, y que el mismo Dios que es el que hizo lo que hizo con Josué, y el que hizo con Esther y con tantos otros, el testimonio de Dios está ahí, está también ahí para nosotros, ¿verdad? Sé que tienes dificultades, y sé que tienes planes, y sé que tienes propósitos y temores, pero los apóstoles también los enfrentaron, y la única